vamos a conversar con el especialista, con el abogado laboralista César González Hunt, quien nos va a dar más detalles. Y por supuesto, ya desde ahora les vamos invitando a ustedes para que puedan colocar sus consultas, preguntas, si es que no saben muy bien cómo debió formarse su contrato, qué les debió decir su empleador. Bueno, nosotros estamos aquí para aclararlo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta edición más. Por el contrario, Maritza, un gusto de estar en tu programa. Bien, como ya habíamos adelantado un poco, ¿no? Estamos con este proyecto que está prepublicado y estamos a la espera de su implementación. Pero mientras tanto, hay que recordarle a las personas en qué consistía esta ley del teletrabajo que ya había sido dispuesta por el gobierno. Sí, si me permites una pequeña introducción, poniendo de presente, ¿no es cierto?, una disonancia entre Servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y el Ministerio de Trabajo, porque en 2 días sucesivos, cada una de las entidades que están concernidas respecto de esta temática tan sensible y trascendente como es el teletrabajo, han comunicado a la opinión pública 2 informaciones contradictorias entre ellas, lo cual llama poderosamente la atención porque las 2 están centralmente concernidas. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, como todos sabemos, tiene una relación directa respecto del personal que presta servicios en el Estado y que está directamente concernido con la posibilidad de prestar servicios en teletrabajo, al igual que el Ministerio de Trabajo, que tiene una vinculación directa con quien fiscaliza, ¿no es cierto?, a través de la Inspección del Trabajo, la zona FIL, el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales para las empresas privadas. Y esto es trascendente porque tú recordarás que años atrás se emitió una original ley del teletrabajo que no funcionó por su sobreregulación, por sus rigideces, y que con ocasión del impacto en la salud y en la economía nacional del coronavirus, forzó al Estado a emitir una norma que relaja los términos de esta prestación de servicio y que denomina, ¿cómo se llama?, trabajo remoto, y que flexibiliza la posibilidad de que uno realice labores fuera del centro de labores. Esta norma en particular, como todos recordarán, terminó su vigencia, ¿no es cierto?, o tuvo una vigencia limitada hasta el 31 de diciembre del año 2022, y entonces la gran pregunta que uno se puede formular es la siguiente: ¿existe una nueva ley del teletrabajo que deroga la ley originaria sobre teletrabajo, que convive en un primer momento con la normativa vinculada al trabajo remoto y que en su regulación planteaba, ¿no es cierto?, un periodo de adaptación normativo para la emisión de un reglamento que se tenía la expectativa de que se emitiera en una fecha determinada a efectos de que pudiéramos calzar el término del trabajo remoto con el inicio y la aplicación de la nueva ley del teletrabajo y su reglamento. Esto no ha ocurrido. Y entonces lo que llama la atención respecto de los comunicados emitidos es que el Ministerio de Trabajo, a través de su comunicado, busca pervivir una ley derogada expresamente por la última ley del teletrabajo y además extender los efectos, de alguna manera, de la normativa del trabajo remoto más allá de su vigencia, lo cual jurídicamente no es posible. Por eso, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, con buen criterio y con anterioridad al comunicado del Ministerio de Trabajo, había enunciado para los trabajadores y servidores públicos que ante la ausencia de una regulación o de un acuerdo, ¿no es cierto?, para teletrabajar, tendrían que retornar al trabajo presencial. Este es un problema serio porque evidentemente parece que estuviéramos volviendo a aquellos tiempos del inicio del coronavirus, cuando en el Perú se pretendía legislar a través de comunicados. Y los comunicados no son normas legales. Por tanto, aquí tenemos un problema sustantivo, ¿no? Y seguramente podremos ir desentrañando, ¿no es cierto?, esta problemática a lo largo de la conversación que tendremos esta tarde. Sin duda, solo para aclarar, o mejor dicho, para precisar, actualmente nosotros estamos, las personas que están trabajando en la modalidad del teletrabajo están haciéndolo bajo la disposición de la ley 31572, ¿no? Solo para precisar eso. La ley 31572 es la nueva ley del teletrabajo y es la que está vigente. Es la que actualmente...
el comunicado del Ministerio de Trabajo aludiría, ¿no es cierto?, a una ley derogada, a la ley que es derogada por esta ley a la que tú haces referencia, Marisa. Ahora, el reglamento, para también dejarlo en claro, ¿no? Este reglamento que todavía está siendo sometido pues al análisis del público en general, digamos que son las reglas, ¿no? O se podría decir que es el desagregado de las disposiciones de esta ley que hemos mencionado. En efecto, la pretensión de todo reglamento es regular aquellos espacios que están en vacío, ¿no es cierto?, y que requieren mayores precisiones o aclaraciones que la ley no termina de definir, ¿no? Perfecto. Y claro, el reglamento debe de cubrir esos espacios sin desnaturalizar ni contrariar lo establecido en la propia ley. Ahora, doctor, ¿qué dispone esta ley y que nosotros debemos recordar porque va a estar vigente por al menos unos 2 meses más o un poco más incluso? Sí, bueno, en todo caso la ley está vigente y es de aplicación en este momento, la ley a la que tú aludes, la 31572, y será la que rija la relación en principio desde la perspectiva estrictamente jurídica, porque estos comunicados no pueden variar ni cambiar las disposiciones normativas existentes, no tienen un rango legal, no tienen capacidad de aplicación inmediata y simplemente son de alguna manera criterios que se plantean para efectos de que uno pueda tener alguna claridad respecto de cuáles serían los parámetros de aplicación de la disposición normativa, pero no son mandatorios, ¿no? Los comunicados, ni de uno ni de otra entidad. Ahora bien, dicho esto, cabría decir que la ley es una ley que regula con bastante desarrollo aspectos sustantivos de esta modalidad de trabajo, que es aquella que se realiza fuera del centro de labores del empleador y que implica, ¿no es cierto?, una prestación de servicios a través de equipos, ¿no es cierto?, que permiten labores de forma remota. ¿Qué podríamos decir de esta ley? Esta ley tiene una serie de regulaciones, pero yo me centraría en 3 aspectos de la ley en una primera aproximación. Los parámetros de la compensación por la utilización por parte del trabajador de equipos propios, es decir, quién asume el costo de los equipos, del Internet y de la energía eléctrica que son necesarias para interactuar del trabajador con la prestación de servicios que realiza en favor de un empleador. En los temas de seguridad y salud en el trabajo, que son absolutamente relevantes, es decir, en el trabajo a distancia hay una dificultad de control respecto, ¿no es cierto?, de aquellas circunstancias que pueden derivar en enfermedades profesionales o en accidentes de trabajo. Y finalmente, yo creo que un aspecto importante también a poner sobre la mesa es que esta nueva ley del teletrabajo de alguna manera otorga al empleador el control respecto de quién ha de prestar servicios en el teletrabajo. En principio, el teletrabajo presupone un acuerdo de partes, un acuerdo entre el trabajador y la empresa para efectos que el trabajador preste servicios de forma total o parcial en su tiempo de trabajo a través de esta modalidad de prestación de servicios de forma remota, pero la norma introduce una serie de elementos que apuntan a que es finalmente el empleador que de una u otra manera puede determinar quién teletrabaja y quién no teletrabaja. El trabajador está en la capacidad y en la posibilidad de solicitar tanto la posibilidad de realizar teletrabajo si está haciendo labor presencial en este momento, como incluso el retorno al puesto de trabajo presencial, pero finalmente será el empleador el que determine si esto es posible o no. Y la norma otorga al empleador la posibilidad de determinar que una persona que realiza labores presenciales pase a realizar labores remotas y viceversa, ¿no? Entonces, creo que esta norma empodera al empleador para la determinación de esta modalidad de trabajo.
Doctor, justo, bueno, el teletrabajo había generado un poco de polémica, sobre todo por la carga que se le daba al trabajador, ¿no? Porque al trabajar, al laborar ya dentro, de repente de casa, no solo asumía el estrés del trabajo, sino el estrés mismo que generaba las labores domésticas, por ejemplo, en el caso de la mujer, si es que tenían hijos, ¿no? En el caso de si es que eran padres, obviamente. Entonces, usted ya refiere de que da una cierta ventaja al empleador. En todo caso, ¿cómo se le podría beneficiar al mismo trabajador a través de esta ley? Porque Sí, vimos también, ¿no? El tema de que al estar en casa también tenían que estar pendientes prácticamente las 24 horas del trabajo, algo que es contraproducente sobre todo para la salud del mismo trabajador. sí, hay dos cosas a decir, ¿no? Porque son dos temas distintos, pero que se complementan, ¿no? Por un lado es quién asume los gastos vinculados con el equipo, con el Internet y con la energía eléctrica cuando la persona realiza labores, en principio, desde su domicilio, ¿no? Pudiendo realizarlas en lugar distinto. Y en principio la ley, que trajo una regulación que causó algún nivel de polémica, estableció que el empleador debiera ser, como resulta normal y natural, quien asuma, en principio, los gastos asociados con esta prestación. El empleador debiera de entregar el equipo al trabajador y asumir los gastos asociados con la prestación del servicio. Eh, pero la norma legal estableció la posibilidad de pactar en contrario, ¿no? Es Doctor, decir, solo una aclaración, porque cuando hablamos de los bienes o generar las condiciones laborales, estamos incluyendo, por ejemplo, equipos, electricidad, ¿no? E sí, internet. ¿Solo sí, eso o de repente otro servicio? Porque, bueno, finalmente la empresa se ahorra pues incluso hasta el alquiler de espacios, ¿verdad? sí, en principio, todos los gastos asociados con la prestación del servicio que hace el trabajador en condición de trabajador dependiente de una empresa debieran ser asumidos por esta, ¿no? Pero los más visibles, ¿no es cierto? Los más reconocidos es que si yo trabajo con una computadora, entendería yo que todos los gastos vinculados con la prestación del servicio a través de este equipo, ¿no es cierto? Tienen que ser asumidos por el empleador, es decir, el equipo debiera ser entregado por el empleador al trabajador y los gastos asociados con esa prestación de servicios que se identifica de forma general, ¿no es cierto?, en la necesidad de una conexión al Internet o los gastos de energía eléctrica que derivan, ¿no es cierto?, del uso de este equipo en particular o estos equipos, deben ser asumidos por el empleador. Pero el concepto es más amplio que eso, evidentemente. Si es que existen otros gastos asociados a esa prestación de servicios, en principio debieran ser asumidos por el empleador. Lo que ocurre es que la norma legal establece que eso es así, salvo que las partes pactaran en contrario. Y entonces uno debiera preguntarse lo siguiente. Es obvio, es evidente que la norma tiene la pretensión de que como regla general el empleador sea el que asuma estos gastos y excepcionalmente, ¿no es cierto?, pactando las partes de forma contraria, los asuma el trabajador. Entonces uno puede preguntarse en qué circunstancias, ¿no es cierto?, debiera el trabajador asumir estos gastos. Y una alternativa es asociada a tu intervención respecto de el dinero que el empleador se está ahorrando Claro. con los espacios de alquiler, ¿no es cierto? Yo alquilo una oficina y resulta que ya no voy a tener 300 trabajadores realizando trabajo presencial, sino solo 150. Ya no voy a necesitar 2 pisos del edificio donde prestaba servicios la empresa, ¿no? Entonces, es evidente que en esos casos, cuando existe esa circunstancia, no resulta razonable que el trabajador sea el que asuma ese gasto. Pero yo te pongo una figura contraria. ¿Qué ocurre si el empleador tiene oficinas implementadas para recibirte a ti, que estás haciendo teletrabajo, y ahora, a Dios gracias, las circunstancias que llevaron a la necesidad de que tú realizaras labores de tu domicilio, básicamente la pandemia del coronavirus, ha remitido? Y ahora hay disposiciones para que tú retornes al centro de trabajo. Y yo, empleador, te invito a ti, Maritza, a que retornes a trabajar. Te digo, bueno, Maritza, ya las circunstancias que motivaron tu prestación de servicios desde tu casa
ya no justifican o sustentan que tú trabajes desde tu casa, ven a trabajar a la oficina. Y entonces, en ese caso, ¿no? Podría eventualmente resultar de interés para ti porque tú quieres conjugar tus obligaciones familiares, personales, ¿no es cierto? Te has adaptado a un ambiente de trabajo determinado y a ti te resulta de interés prestar servicios desde tu casa. Y entonces, en ese caso, tú podrías tener la iniciativa para que la prestación de servicios sea desde tu casa, es de tu interés y tú asumas esos gastos. En todo caso, yo puedo pedir que continuar en el trabajo remoto. Tú puedes pedir en cualquier momento, es decir, el trabajo remoto en principio debe ser pactado expresamente por las partes, trabajador y empleador. La iniciativa para celebrar un convenio de teletrabajo puede ser de la empresa o del propio trabajador. El trabajador puede solicitar a su empleador mutar del trabajo presencial al teletrabajo o incluso retornar del teletrabajo al trabajo presencial, porque puede resultar de tu interés volver a la oficina y ya no trabajar desde tu casa. En cualquier momento puede hacer esta petición y solo solo lo puede hacer el empleador o también el trabajador o ambos. ¿Cuál sería la disposición o el marco, ¿no?, que los envuelve? El marco normativo, en principio, es el acuerdo de las partes. Y las partes pueden acordar mutar de trabajo presencial al teletrabajo o de teletrabajo al retorno al trabajo presencial. Yo decía, como una característica central e importante de esta ley, el apreciar que el parámetro para efectos de la determinación de quién teletrabaja y quién no teletrabaja, la tendría a final de cuentas el propio empleador, porque la norma apunta a que, por ejemplo, si yo considero que tú, que haces labor presencial, debes ir a hacer el teletrabajo, yo estaré en la capacidad de plantearte que tú hagas teletrabajo desde tu hogar o en el lugar que tú determines, ¿no? Doctor, antes de pasar a las preguntas del público, solo para preguntar o para tener una precisión en lo que usted menciona. En el caso de que no haya un consenso entre las partes, ¿no? El trabajador no quiere hacer trabajo presencial por diferentes razones. El empleador puede obligarlo porque él sí está convencido de que ya existen las condiciones de que no ponga en riesgo la salud, principalmente del trabajador, que finalmente fue la primera motivación, ¿no?, para empezar a fortalecer toda esta modalidad. Sí. En este punto yo quisiera recordarte y invitarte a que me acompañes a hacer una aplicación de línea de tiempo normativa. Tuvimos en un momento una ley de teletrabajo original que fracasó por su sobreregulación y sus rigideces. Muy pocas personas, antes de la pandemia del coronavirus, se calculaba que serían a nivel nacional no más de 2.500 personas que tenían contratos de teletrabajo. Como consecuencia de la pandemia del coronavirus, pasaron a más de 250.000 personas a realizar trabajo remoto, que es una figura jurídica distinta del teletrabajo, similar en sus características, pero que tiene nombre propio, tiene una regulación normativa. Esa norma reguló hasta el día 31 de diciembre del año 2022 la posibilidad del trabajo a distancia. ¿Ok? Entonces, la figura al día de hoy, hoy 3 de enero, ¿qué tenemos? Tenemos solo una norma vigente, la nueva ley del teletrabajo. La norma del trabajo remoto ya decayó. Eso quiere decir que la consecuencia normal y natural ante la ausencia de un marco normativo que regule el trabajo remoto es que quienes estaban realizando labores a distancia a través de las normas del trabajo remoto ya no tengan ese marco normativo. Y entonces, ante la ausencia de ese marco normativo y como quiera que esas personas no tienen celebrado un convenio, como originalmente estableció la ley originaria del teletrabajo, entonces estamos en un momento en el cual esa persona no tiene una norma legal que regule el trabajo remoto, porque el trabajo remoto era a iniciativa del empleador y te decía, tú, Maritza, tienes que trabajar desde tu casa. Esa norma ya no existe y, por tanto, hay un vacío
tú no tienes un convenio. Y la norma vigente establece en principio que la prestación de servicios a distancia, teletrabajo o trabajo remoto, se realice en función a un acuerdo, en principio, a un acuerdo. Ese acuerdo no existe el día de hoy. El empleador puede decirle al trabajador que no tiene un marco normativo que permita ese trabajo remoto que venía realizando, que retorne al puesto de trabajo. Y el trabajador no está en la posición jurídica de negarse a retornar al puesto de trabajo presencial. Perfecto. Justo, doctor, le hacía esta pregunta porque hay varias personas que ya están comentando y tienen muchas consultas al respecto. ¿Qué le parece si le damos pase ya a las consultas del público? Listo, entonces vamos a leer la pregunta de uno de nuestros usuarios, Ram. Él pregunta, para el caso de personal de riesgo o vulnerable, esta es una pregunta importante. ¿El empleador debe mantener el trabajo remoto o qué condiciones especiales debe asegurar la empresa para dar protección al personal de riesgo? Doctor, y ya vamos de repente, si es que se puede ir aterrizando un poco en este nuevo reglamento que repetimos nuevamente, todavía está prepublicado y todavía no ha sido pues aprobado del todo, pero ya nos va dando algunas luces de lo que va a hacer, ¿no? Estas condiciones que van a tener que adoptar las empresas. Sí, yo diría lo siguiente, ¿no? Primero, respecto del personal de riesgo o vulnerable, es una condición que existió como consecuencia del coronavirus. Había personas que tenían comorbilidades, ¿no es cierto? O una situación sanitaria, ¿no es cierto?, compleja, mucho más afecto a la posibilidad de contraer el coronavirus y eventualmente perder la vida como consecuencia de ella. Y estas personas eran las que normal y naturalmente realizaban trabajo remoto. Al remitir el coronavirus, esa condición de personal de riesgo vulnerable decae. E incluso antes del 31 de diciembre del año 2022, en que desaparece la regulación del trabajo remoto, ya ese personal de riesgo vulnerable estaba en la posibilidad de retornar a hacer labor presencial en la empresa si el empleador así lo determinaba. Lo que ocurre es que hay ciertas categorías de personas que tienen una protección especial o tienen una condición que lleva a que el empleador, por ejemplo, tenga que otorgarles licencias o facilidades de trabajo porque tienen a otros a su cargo, adultos mayores, personas que dependen de ellas. Y entonces, en esos casos específicos, el reglamento, al plantear estas temáticas, lo que dicen, tú puedes, empleador, dejar de dar estas licencias y para tu comodidad y para la prestación de servicios y compatibilizando el interés de uno y de otro, pues ese es un marco que idealmente o preferentemente debiera realizarse a través del trabajo. Perfecto, tenemos otra consulta de Cristian Pena. Él dice, si el Servir dispuso la presencialidad, como trabajadores, ¿podemos solicitar la incorporación a la nueva ley del teletrabajo? Sí, decía yo que había una contradicción entre el comunicado de Servir y el comunicado del Ministerio de Trabajo, ¿no? Yo coincido con lo que dice Servir en el sentido de que la normativa del trabajo remoto desapareció el 31 de diciembre del año pasado y por tanto no había un marco normativo que llevara a que una persona continuara realizando labores bajo el esquema del trabajo remoto. Y entonces Servir lo que dispuso fue el trabajo presencial de esas personas. El trabajador puede solicitar celebrar un convenio el día de hoy con su empleador estatal para que realice teletrabajo. Sí, por supuesto que puede pedirlo. Y las entidades están habilitadas para celebrar acuerdos para que la gente continúen realizando trabajo a distancia, ya no como trabajo remoto, sino como teletrabajo. Hay esa iniciativa, pero la entidad podría no coincidir con la expectativa de la persona. Perfecto. Doctor, tenemos otra consulta. Bueno, es un comentario más que todo. No solo internet y energía eléctrica, el empleador también se ahorra el agua, servicios higiénicos y limpieza de la oficina. Aprovecho este comentario también para hacerle la consulta, porque en este nuevo reglamento se indica cómo va a ser este tema de las compensaciones para el trabajador en el caso de que él preste, digamos, los bienes y los servicios, ¿no? Y había encontrado una palabra, un término, mejor dicho,
llamativo, ¿no? Que dice que se va a considerar la compensación de acuerdo a los valores mínimos del costo del servicio. ¿Qué significa esto, doctor? Lo que pasa es que cuando tú recibes un servicio de, por ejemplo, Internet, hay planes, ¿no es cierto? De Internet. Cualquier persona que contrata un servicio de Internet tiene planes de Internet, tiene planes de telefonía celular, tiene planes de energía eléctrica. Lo que está diciendo la norma es que hay que remitirnos a los planes actualmente existentes como una pauta para la determinación de la compensación de los gastos que yo como trabajador asumo respecto de el Internet, la energía eléctrica, ¿no? En mi domicilio. Entonces, tenemos que remitirnos a esas pautas que son anunciadas tanto por el OCIPTEL como por el OCINERMIN, que establecen pautas para la determinación de los planes. Esas son las pautas a las que se hace referencia, ¿no? Perfecto. Andrea Cáceres nos pregunta, ¿puedo exigir a mi centro de labores tener un formato de trabajo híbrido, o sea, presencial y Sí. también parte remoto? La norma, la ley actualmente vigente establece la posibilidad efectivamente de un trabajo híbrido, ¿no? El teletrabajo no tiene por qué ser necesariamente todos los días de mi jornada semanal laboral en mi domicilio, puede ser mixto. Entonces sí es posible plantear al empleador la celebración de un convenio en esos términos, ¿no? Justo Jesu Trigo nos pregunta también sobre el trabajo híbrido. ¿Los puestos de trabajo híbridos están también bajo esta ley de la que estamos hablando? Bueno, creo que lo que se subsume en esta pregunta es antes que en realidad puestos de trabajo híbrido no juegan, ¿no es cierto? Porque el puesto de trabajo es uno y la modalidad de trabajo es híbrida, ¿no? Entonces son temas distintos, ¿no? Pero la pregunta creo que apunta al hecho de que si la ley permite que una persona labore ciertos días de su semana laboral en su casa y otros en la oficina. Sí, la ley habilita eso, es posible hacerlo. Y es posible hacerlo un acuerdo temporal o hacer un acuerdo permanente sobre el particular también. Claro, justo a eso le quería que lo precise también, ¿no? ¿Esto de acá es parte o se debe incluir en el contrato o debe ser un texto adicional? Cómo es que se produce este acuerdo, ¿no? Entre el empleador y el trabajador. No, en principio lo que debe existir o debiera existir idealmente es un acuerdo por escrito que contemple estas posibilidades. Si el trabajo será de carácter permanente, de forma de teletrabajo, yo voy a teletrabajar en adelante, será temporalmente, será por unos meses, será por un año, o será mientras que yo mantenga mi relación laboral. ¿Será posible que yo labore algunos días en mi domicilio y otros días en la empresa? Esas cuestiones deben ser dilucidadas por el convenio a celebrar entre el empleador y el trabajador, ¿no? Tengo entendido también, doctor, de que si no figura en el contrato o en el acuerdo formal y por escrito sobre el plazo en que va a durar esta modalidad, el trabajador debe asumir con que va a ser permanente, según lo que yo pude leer en la ley. Sí, tiene vocación de permanencia, ¿no? Pero es posible establecerlo de forma híbrida, ¿no? Perfecto. Tenemos otra consulta de Mari Martínez Hilario. Ella pregunta, ¿qué trabajo se adecua mejor para cumplir el teletrabajo? Bueno, evidentemente yo respondería contrario, ¿no? A la pregunta. Evidentemente, si yo trabajo en una empresa industrial donde hay una línea de producción, no hay forma de que esta persona teletrabaje, ¿no es cierto? Esa persona tendrá que trabajar interactuando con los equipos que están en el centro de producción. Pero si yo realizo labores de carácter administrativo, ¿no es cierto? Y básicamente realizo labores interactuando con un equipo, es evidente que esos trabajos se adaptan a la posibilidad de realizarlo a distancia, ¿no? Y creo que desde del impacto del coronavirus en el Perú se ha hecho evidente que hay muchas personas que pueden realizar igualmente un trabajo de igual valor para la empresa desde las oficinas de esta o desde el domicilio o desde el lugar que fuere, porque también es importante decir que esta ley habilita la prestación de servicios bajo el teletrabajo, no solo dentro del Perú, sino desde el extranjero, ¿no? Laura Gil consulta, ¿cree usted que esto podría aumentar los puestos remotos?
¿Se podrían incrementar de repente esta modalidad? Miren, yo creo que es importante apreciar que si hacemos un comparativo entre la ley del teletrabajo original y la norma del trabajo remoto, esta que se implementó a partir del impacto del coronavirus en el Perú, yo le decía que alrededor de 2.500 personas realizaban teletrabajo con la norma originaria y posteriormente llegaron a ser más de 250.000 a partir del trabajo remoto, nos mostraba que una norma que tiene rigideces, ¿no es cierto?, en su implementación, hace más compleja la posibilidad de que las empresas acepten una prestación de servicios en esos términos. Y si has tenido la posibilidad de apreciar del proyecto de reglamento, esta norma se está tendiendo a mostrar mucho más rígida. Y entonces no sería extraño que muchas empresas que tenían la vocación o la intención de explorar la posibilidad del trabajo remoto, sea de forma híbrida o de forma total, se sientan desalentadas por todas las exigencias que trae el proyecto de reglamento, ¿no? Deberíamos pensar en una norma más flexible, ¿no es cierto?, con menos rigideces, porque es altamente probable que muchas empresas que estaban interesadas en principio en mantener la condición de trabajo a distancia como existía con el trabajo remoto, pues ya no lo estén, ¿no? Doctor, justo habían hecho una consulta hace un momento sobre los médicos del Hospital de Minsa y Salud, y es que esto también se generó toda una polémica porque no hay pues atención presencial. Ahora, con esta ley, con esta reglamentación, ¿podríamos ver una normalización en el servicio o quizás va a haber un poquito más de amparo para que nos den la atención médica de forma virtual? Mira, la ciencia médica apunta a que tiene que haber una interrelación muy cercana, ¿no es cierto?, entre el paciente y el médico tratante. Y yo dificulto, ¿no es cierto?, que una atención o una consulta remota pueda sustituir las bondades, ¿no es cierto?, que tiene una consulta presencial. Y entonces, desde esa perspectiva, mi entendimiento es que los médicos tratantes debieran tender a retornar al trabajo presencial y no sustituirlo a través de una consulta médica virtual, ¿no?, que tiene sus limitaciones. Y yo imagino que tanto en MINSA como en Salud apuntarán en ese sentido, ¿no? Perfecto. Doctor, ya para finalizar, quisiera por favor que les recuerde a todos los trabajadores que están bajo esta modalidad cuáles son sus derechos y a las empresas o los empresarios cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir bajo esta modalidad, ¿no? Porque tenemos todavía la desconexión digital de la que tendríamos que hablar, ¿no? El respeto a la privacidad de los mismos trabajadores, en fin. Y obviamente que ellos tengan que cumplir con las obligaciones para con la empresa, pues algunos aprovechando esta modalidad también se están ausentando. Si nos lo recuerda, por favor. Bueno, por supuesto. En primer lugar, recordar que el teletrabajo es una modalidad de trabajo. Y eso significa que el trabajador mantiene todos sus derechos, pero también todas sus obligaciones como trabajador. Está sujeto a una jornada de trabajo que debe cumplir y la empresa tiene las obligaciones propias de todo empleador y no puede entenderse que uno pueda eventualmente sustituir, ¿no es cierto?, o condicionar, ¿no es cierto?, determinados beneficios u obligaciones por la distancia existente en la prestación del servicio. El derecho a la desconexión digital es un derecho reconocido normativamente y lleva a que el trabajador haya de gozar al término de su jornada de trabajo al menos a 12 horas continuas de descanso y además en el teletrabajo se puede pactar una jornada de labores que se van escalonando a lo largo del día y que le dan la posibilidad al trabajador de compatibilizar su condición de trabajador como condición de padre o madre y pueda tener un acompañamiento con la familia si es que las labores se realizan desde el domicilio. El empleador no puede forzar al trabajador a realizar labores más allá de la jornada ordinaria de trabajo
y tiene que ver un control estricto respecto del tiempo de trabajo, y si hay un exceso en el tiempo de trabajo, pues en las empresas privadas, pagar las horas extras y de acuerdo a esta normativa, en el caso de las entidades públicas, el reconocimiento de ese trabajo para el otorgamiento, para la sustitución, ¿no es cierto?, del pago de horas extras con más días de descanso en la administración pública, como está regulado actualmente de forma normativa. La prestación de servicios a distancia no implica ninguna merma de ningún derecho que pueda haber ganado el trabajador en su condición de trabajador, de tal, ¿no es cierto? Y el empleador tiene también las mismas obligaciones que le impone la normativa legal vigente para el caso del trabajo presencial. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta edición de Clic Económico. Encantado, Marisa. Un gusto haber estado en tu programa. Muchísimas gracias. Era el abogado laboralista César González Font dándonos algunos detalles sobre la ley del teletrabajo. Y bueno, para quienes todavía siguen preguntando sobre este nuevo reglamento, recuerden que todavía ha sido prepublicado, va a recibir sugerencias del público, va a tener un plazo obviamente para adecuar estas sugerencias y a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano se va a dar 60 días a las empresas para su implementación. Recordemos que el trabajo remoto se fortaleció a raíz de la pandemia y solo en el tiempo más difícil del 2020, cuando inició esta crisis, la Organización Internacional del Trabajo calcula que 23 millones de personas en América Latina y el Caribe laboraron bajo esta modalidad. Gracias por habernos acompañado. Conmigo será hasta otra oportunidad en Clic Económico.